El mío nomás es donde están las hojas. Cualquier otro es. Eh, en- no, no. Así no. No, porque acá en Brasil siempre se dibuja. Porque hay momentos que no usan el nombre. Solo en el resto. Está por comenzar. Muy bien. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta tercera mesa redonda, escuchando el clamor de la tierra, nuestras autoridades aquí presentes. Desde la Facultad de Teología San Pablo de la Universidad Católica Boliviana, el, el Instituto Filosófico y Teológico de Investigación les da la bienvenida tanto a quienes están aquí presentes como a quienes se han conectado a este evento a través de Radio María, Zoom o Facebook. Mediante este evento queremos seguir alentando la reflexión y consecuente búsqueda de soluciones al complejo problema de la crisis climática, cuyos efectos sufre nuestro país y el mundo entero. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco está a la base de esta reflexión que esperamos sea interdisciplinar, considerando aquella frase que es casi un estribillo en este documento. Todo está conectado, todo está relacionado. Y de esta manera, la propuesta de reflexión en esta tercera mesa redonda nace del número 142 de Laudato Si, que leo a continuación. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación hasta la vida internacional. Dentro de cada uno de los niveles sociales, y entre ellos se desarrollan las instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Varios países se rigen con un nivel institucional precario, a costa del sufrimiento de las poblaciones y en beneficios de quienes se lucran con ese estado de cosas, tanto en la administración del Estado como en las distintas expresiones de la sociedad civil o en las relaciones de los habitantes entre sí, se registran con excesiva frecuencia conductas alejadas de las leyes. Estas pueden ser dictadas en forma correcta, pero suelen quedar como letra muerta. ¿Puede esperarse entonces que la legislación y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces? Sabemos, por ejemplo, que países poseedores de una legislación clara para la protección de bosques siguen siendo testigos mudos de la frecuente violación de estas leyes. Además, lo que sucede en una región ejerce directa o indirectamente influencias en las demás regiones. Así, por ejemplo, el consumo de narcóticos en las sociedades opulentas provoca una constante y creciente demanda de productos originados en regiones empobrecidas, donde se corrompen conductas, se destruyen vidas y se termina degradando el ambiente. Con este trasfondo, estas palabras del Papa Francisco, damos inicio a esta tercera mesa redonda escuchando el clamor de la tierra y yo los dejo con el doctor Ademar Mercado, que va a ser nuestro moderador en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. También reiterar la bienvenida aquí a la audiencia, especialmente a nuestros panelistas de hoy, y agradecer el tiempo que se están tomando para estar aquí con nosotros y compartir sus ideas y sus investigaciones. Hoy realmente tenemos la suerte de contar con 4 expertos de la Universidad Católica que hacen investigaciones en diferentes áreas, como espero vamos a ir viendo en el transcurso de esta mesa redonda. Y es el esfuerzo de traer
aquí a nuestra casa, a la Facultad de Teología, las diferentes visiones, diferentes experiencias, diferentes proyectos de investigación que estamos haciendo sobre este tema que es tan importante, ¿no? Es un tema que nos toca a todos, es un tema que creo que ya no podemos obviar, ya no lo podemos mantener a un margen o hacer algo que lo hacemos de vez en cuando, sino realmente tiene que ser una preocupación que transciende todo lo que hacemos en la universidad, ¿no? Entonces, este evento, esta mesa redonda es un granito más para contribuir a este esfuerzo, y en eso muchas gracias por estar aquí. Hoy en día vamos a explorar dos preguntas fundamentales: cómo analizar la crisis climática en Bolivia desde diferentes ángulos académicos y cómo fomentar una esperanza activa y un compromiso concreto frente a esta realidad, ¿no? Permítame entonces presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Por coincidencia se sentaron justamente en el orden en el que yo tengo aquí, así que al frente mío tenemos al magíster Wanderley Ferreira, del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingenierías del CISEI. Nos acompaña con 30 años de experiencia cartografiando ecosistemas, ingeniero agrónomo especializado en geomática. Su trabajo nos revela cómo el cambio climático está transformando nuestro territorio, desde la Amazonía hasta los Andes. Su trabajo ha sido fundamental en el desarrollo del mapa de vegetación de Bolivia y el Atlas de Sistemas Ecológicos, el mapa de sistemas ecológicos utilizado por organizaciones internacionales de conservación. Con numerosas publicaciones científicas ampliamente citadas, su trabajo proporciona la base cartográfica esencial para comprender los cambios en los ecosistemas bolivianos frente a presiones ambientales, ofreciendo una perspectiva científica rigurosa sobre la transformación de nuestros territorios. A su lado está del Centro de Investigación en Ciencias Sociales SICS, el magíster Luis Phillips. Integra Sociología y Ciencias de la Información Geográfica para analizar sistemas socioecológicos complejos. Como candidato a doctor en la Universidad de Ghent, su investigación de vanguardia explora cómo la gobernanza territorial y las políticas de uso de la tierra impactan la vulnerabilidad de pequeños productores frente al cambio climático y las probabilidades que ofrece el comanejo. Sus hallazgos ofrecen perspectivas cruciales sobre cómo fortalecer la resiliencia comunitaria y promover estrategias de adaptación inclusivas ante los desafíos ambientales en Bolivia. El magíster Joaquín Chacín, del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, trae consigo el activismo ambiental desde su juventud. Jurista especializado en ecología política y doctorando de la Universidad de Anvers, Bélgica, estudia conflictos socioambientales trabajando directamente con comunidades indígenas. Su experiencia nos muestra cómo el derecho puede ser una herramienta efectiva para defender nuestros ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Finalmente, en nuestra casa, la doctora Eileen Fitzgerald, vicepresidenta de la Facultad de Teología e investigadora del Instituto Filosófico y Teológico de Investigación. Originalmente formada como veterinaria antes de dedicarse a la teología, su trabajo en teología sistemática, la antropología teológica, con enfoque ecológico, nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra relación ética con la naturaleza, combinando saberes ancestrales bolivianos con la encíclica Laudato Si. Como editora de la revista Yachay, promueve el debate interdisciplinario sobre estos temas. Bueno, sin más, para explicar también a la audiencia un poco el formato y repetir, vamos a tener dos rondas con dos preguntas que ya les hemos enviado previamente. Van a tener 5 minutos y la idea es que vamos una ronda, la segunda pregunta, otra ronda, y después abriríamos el debate al público, a nuestra audiencia en Zoom o también en Facebook. Por favor, pongan sus comentarios y vamos a ir respondiendo en lo que podamos. Entonces, sin más, la primera pregunta. Mándele el micrófono quizá. La pregunta la pongo a todos, ¿no? Desde su investigación y disciplina académica, ¿cómo analiza la crisis climática en Bolivia?
¿Qué hallazgos, enfoques o experiencias de su trabajo pueden ayudarnos a comprender mejor sus causas, impactos y posibles respuestas? En primer lugar, gracias Ademar, gracias a todos aquí, a los que nos acompañan desde la telita del otro lado. Estoy muy complacido y agradecido por la invitación. Yo creo que es el momento que empecemos a hablar más sobre el tema. Y yo quisiera empezando a hablar sobre la crisis de valores. Porque en realidad la crisis no es del clima. La clima, el cambio climático o el calentamiento global, que es lo que deberíamos hablar realmente, es resultado de una crisis de valores y estamos hablando de un cambio socioambiental. No es una crisis climática, es una crisis socioambiental. Entonces, y a veces nos perdemos un poco en los debates justamente porque nos llevan a un casillero del cambio climático y donde todos opinamos sobre el cambio climático. Entonces, es algo que está en el día a día, todos opinamos y yo desde mi perspectiva personal y conociendo el campo y conociendo el área académica, parece que se ha vuelto una excusa. Entonces, todo es el cambio climático. Y no nos ponemos a pensar que en realidad es una crisis socioambiental de valores y que nosotros estamos provocando el cambio climático. Hay ciertos factores que controlan el clima. Y si supiéramos esos factores, sabemos dónde hemos incidido nosotros como seres humanos y por qué tenemos esa reacción ahora. Por ejemplo, un factor que controla el clima es el sol. No podemos cambiar el sol. Sabemos que a través de los millones de años hubo una oscilación, pero eso no es la causa. A nivel global, un factor que controla el clima es la composición de la atmósfera. Y es así nosotros hemos cambiado. Hemos aumentado la concentración de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es algo natural que teníamos, pero lo hemos exacerbado. Entonces, eso ha aumentado la temperatura. Luego, a nivel local, el factor que condiciona el clima es la cobertura de la tierra y el uso que damos. Entonces, la cobertura vegetal, si sacamos la cobertura vegetal, rompemos el ciclo del agua, el ciclo del suelo, la estabilidad climática. Entonces, en algunos foros que hemos estado, hemos visto que en Santa Cruz, por ejemplo, dicen, aumentó la temperatura, tenemos evidencia, disminuyó la lluvia y aumentó el viento. Entonces, en el debate decían, es por el cambio climático. ¿No será que hemos deforestado un radio de 300 kilómetros alrededor de Santa Cruz y por eso la ciudad es más caliente? Entonces, ahí está la causa. En el caso de Cochabamba, como les decía, como el cambio climático es una charla incluso de diaria que habla mi casera, habla el chofer del Trufi, entonces todos dicen, no, por el cambio climático Cochabamba es más caliente. Los que tienen un poquito más de años como yo, sabemos que Cochabamba antes cada casa tenía su huerto. Y nosotros en la Católica, con imágenes termales, que miden la temperatura del suelo, hemos podido calcular que con 20% más de cobertura de árboles, bajas 4 grados la temperatura. Entonces decimos, oh, está más caliente Cochabamba, y no es por el cambio climático, es por el cambio de la cobertura que damos. O igual, me saldré un poquito del clima, pero está dentro del clima las inundaciones. Siempre hemos tenido en la zona sur. ¿Qué pasaba antes? Llovía en Cochabamba y el agua se infiltraba en los huertos. Ahora, como está todo impermeabilizado, llueve y el agua inmediatamente corre y va a inundar más abajo. Entonces estamos perdiendo agua que estaría almacenada en el suelo y que hubiera recargado nuestros pozos, la estamos dejando salir. Entonces yo creo que hay que tener muy claro, porque siempre estamos hablando del cambio climático, pero es un cambio socioambiental. Quien cambió la temperatura en el planeta fuimos nosotros con el cambio de cobertura de la Tierra. Luego, desde los escenarios que se prevén hacia el futuro, donde hay un calentamiento gradual del planeta, desde el punto de vista de la ecología, sabemos que todo está, justamente Laudato dice, todo está integrado. La Tierra misma se autorregula. Les daré un ejemplo.
con el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se está derritiendo el hielo del Polo Norte. El hielo es blanco y refleja la luz. Pero como se ha derretido, aparece el océano, que es oscuro, que absorbe el calor. Entonces, ¿qué está pasando? Se derrite el hielo, hay más superficie que absorbe el calor y aumenta la aceleración del derretimiento del casquete polar norte. Y como hay un punto de equilibrio donde está el sistema Tierra, que digamos, nosotros no sabemos si ese aceleramiento del derretimiento del Polo Norte, por ejemplo, no nos va a hacer que aumente 4 grados. Y un escenario con la Tierra de 4 grados, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, la Tierra va a saltar de un punto de equilibrio que ha estado durante por lo menos los últimos 11.500 años y puede saltar a otro punto de equilibrio donde no sabemos realmente la sociedad humana o el ser humano como tal si va a poder sobrevivir. Y ahí entra lo que dice justamente Laudato. Tal vez los que tienen más acceso a recursos van a estar un poco mejor y los que siempre les falta recursos van a estar mucho peor. Entonces, en ese escenario, no sabemos muy bien cómo puede ser el futuro de la humanidad. Gracias. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Igual agradezco la presencia de todos y la invitación. Yo voy a hablar un poco desde 3 variables, de 3 elementos muy relacionados a mi área de desempeño, que es la socioecología. He dividido la respuesta a esta pregunta en 3 componentes. Uno va a hablar de la escala, otro va a hablar de la estructura y otra parte de la organización social, ¿no? Primero, para enfrentar el problema, lo que dice Vander, es algo primero de la escala de la crisis, es global, tenemos que entenderla desde ahí. Y el enfoque que yo estoy trabajando y que hace tiempo estamos pensando es el enfoque de sistemas adaptativos complejos, ¿no? El hecho de pensar esta parte, lo que llamamos crisis climática, como un elemento más que está compuesto por varios otros elementos que también impactan y son impactados a la vez por estas tendencias y esos comportamientos y valores que acaba de comentarnos Vander. Existen, como hemos visto, tanto contribuciones de lo local hacia lo global en situación de efectos y de causas del cambio climático, de la crisis climática, pero también hay muchos otros efectos de lo global a lo local, ¿no? Esto es un principio, se llama el principio de recursividad organizacional, donde todos estos elementos están concatenados y a la vez se implican unos a otros en una cadena que si no hay cambios profundos o hay una activación del sistema que modifique los elementos dentro de él, va a seguir perdurando. Por otras formas, cualquier elemento que nosotros vemos, o sea, las distintas expresiones locales que nosotros llamamos o denominamos, o tal vez los medios o las personas o las organizaciones llaman crisis o cambio climático, son parte de un sistema más integral y que son solamente eso, expresiones de lo mismo, expresiones de un problema más grande, un problema de alcance global y que nosotros estamos respondiendo a veces desde miradas muy particulares o muy restringidas a lo que tendría que ser un proceso de reflexión mucho más amplio y tomar ventaja de el conocimiento que se ha ido construyendo y que se va construyendo alrededor de, por ejemplo, la investigación que se realiza, ¿no? Esta escala va en múltiples niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos distintas formas de encarar los problemas relacionados a la crisis climática. Algunos nosotros priorizamos indicadores climáticos o ambientales para hacernos cargo de esto, pero también hay otros elementos más. Por ejemplo, los indicadores de vulnerabilidad y riesgo. Nosotros hemos trabajado con este tipo de indicadores, pero no solamente en riesgo o vulnerabilidad climática, sino también en las percepciones de riesgo y vulnerabilidad, porque también las percepciones, como las personas incluyen dentro de su discurso diario esta crisis, va a cambiar la forma en que actúen, ¿no? Y esa también es parte de la crisis de valores que está introducida dentro de esta problemática, ¿no? Por otro lado, también las representaciones locales sobre cambio climático, como les decía, generan y producen transformaciones sociales
mediadas a partir de las instituciones, y creo que parte de la reflexión de hoy va a estar muy centrada en el rol de las instituciones, pero también en el rol de las personas y desde dónde se construyen las ideas y los discursos que se transmiten a través de esas instituciones, pero que también generan a veces conflictos entre ellas, ¿no? Porque hay visiones de desarrollo tal vez que son incompatibles con los modelos actuales de desarrollo, por lo menos los modelos económicos que estamos priorizando. En un segundo lugar, después de la escala de la investigación y la escala del conflicto, quiero hablar de la estructura, ¿no? Pensar en crisis climática es ver que la estructura misma de la sociedad y de la forma en que enfrentamos está cambiando, está variando, y eso ha variado desde hace tiempo y va a seguir ese camino en múltiples instancias. Por ejemplo, en la instancia política tenemos problemas de representación y cohesión social debido a estos conflictos. ¿Por qué? Porque se generan nuevas necesidades, hay nuevas demandas aparte de inviabilidad de aporte de soluciones a mediano y largo plazo. En otro sector, por ejemplo, el económico, podemos hablar en un lado, los ciclos de intensificación en la producción que generan efectos como los que Vander acaba de mencionar dentro de los sistemas productivos y también sobre la cobertura vegetal y todas las aplicaciones que podemos sacar de ellos, que van volviéndose no solamente un efecto de la crisis climática, sino se vuelven causa de otros problemas mayores, ¿no? Que se van replicando y se van reproduciendo en esta lógica de sistema adaptativo complejo. Pero por otro lado también está el hecho de la seguridad y soberanía alimentaria que justamente se ve afectada, justamente por estos otros procesos que vienen desde las decisiones políticas, pero también de las formas económicas en las cuales reproducimos nuestras actividades cotidianas. Por otro lado, también, por ejemplo, otro efecto concatenado a esto en el lado social tiene que ver la migración laboral. Muchas veces solo estoy tejiendo la relación, ¿no? Muchas veces estas prácticas insostenibles hacen que también las personas que desarrollan prácticas agrícolas no puedan permanecer por el desgaste de la tierra, por la falta o la escasez de recursos como el agua, la baja velocidad de reposición de los recursos naturales y tengan que emigrar a otros lugares a desarrollar otras actividades laborales que también impactan a la crisis climática, que ahondan aún más este problema, pero también ahondan el problema económico, pero también ahondan ese tipo de desafíos actuales que estamos viviendo. Y por otro lado, ahora un término que se está utilizando bastante es la migración climática, que también relocaliza a las personas y crea mucho más presión sobre los sistemas urbanos, pero también sobre otro tipo de espacios que ya no pueden tener o generar los suficientes recursos para sostener esos desplazamientos. Por último, en este lado de las estructuras, también las estructuras sociales están cambiando, ¿no? Hemos visto que esta vinculación, como la crisis climática es a escala global, también la vinculación con dinámicas globales en el lado cultural implican muchos cambios y desafíos y generan nuevas prácticas. Estas prácticas pueden también resultar en respuestas ante la crisis, ¿no? Y por último, en el lado de la organización social, hay dos elementos que me parece importante mencionar. Uno es las relaciones de poder en el acceso y la gestión a los recursos naturales, ¿no? Hemos visto a través de la investigación que se van modificando las relaciones a partir de quién tiene y quién no tiene acceso al recurso o cómo se puede gestionar y a quién le beneficia cierto tipo de gestión, además de la generación de nuevas necesidades y expectativas a través de lógicas de desarrollo que no siempre son sostenibles o están acompañadas de una reflexión mucho más profunda sobre los impactos a largo plazo de estos emprendimientos, ¿no? Así que por ahí podríamos un poco redondear el impacto que tiene la crisis climática desde el lado social y ver que es una transversalización de este elemento a las múltiples problemáticas de la sociedad y no algo en concreto que se tenga que resolver desde respuestas muy específicas o localizadas. Creo que está encendido. Bien, hola, sí, me escucho. Gracias. Agradecido además por la invitación. Un saludo al público presente, también a los que están por las redes sociales. Bueno, la primera pregunta me ha dejado pensando un poco sobre el trabajo que hacemos y las discusiones que se pueden generar
en el ámbito con otras disciplinas, por ejemplo, escuchando a mis colegas, encuentro varios puntos de coincidencia en lo que también voy a decir. Yo como abogado y digamos con un pie también en lo social, estudio la problemática ambiental, digamos de una forma general, desde los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces también coincido con Wanderley de que esto es una crisis socioambiental, involucra obviamente el medio ambiente, pero también a la sociedad en su conjunto, que obviamente pues se relaciona con el medio ambiente. Desde el punto de vista del conflicto socioambiental, ¿qué implica para el derecho? Bueno, entendemos un poco el conflicto como esta disputa entre diversos actores en un determinado territorio por el acceso, el uso y la gestión de ciertos recursos naturales. Nosotros tenemos una mirada desde el punto de los bienes comunes, por ejemplo, y en esta disputa, en este conflicto, pues existen muchos actores con intereses diferentes y obviamente en un contexto de cambio climático, una crisis climática que exacerba aún más estas posiciones. Nosotros venimos trabajando y haciendo investigación juntamente a comunidades, específicamente en la Chiquitanía boliviana, que en los últimos años pues sabemos de la crisis ambiental que se vive en esa región. Y vemos que en estos conflictos socioambientales, las comunidades indígenas sobre todo, están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y es en esta situación, en esta brecha de vulnerabilidad, que pues trabajamos desde un enfoque de derechos, ¿no? Enfoque de derechos humanos que nos permite justamente identificar, analizar y describir quizás también las implicaciones, las afectaciones de un cambio climático en un contexto general, pero también de ciertas actividades realizadas por el hombre, actividades económicas, en el contexto del extractivismo, lo que se llama como el extractivismo, que tiene un impacto en el medio ambiente, en el ecosistema y obviamente en los derechos de las mismas comunidades, entendiendo sus derechos no desde el sistema de los derechos individuales, sino derechos colectivos, ¿no? Es decir, derechos reconocidos a una colectividad, a un grupo de personas, a un grupo con una identidad específica, y su acceso a bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, al agua, al bosque, al territorio, y pues obviamente la crisis climática, como les decía, tiene un impacto además de estas actividades extractivas, ¿no? En las investigaciones que hemos realizado en territorio, pues hemos visto varios impactos, ¿no? Quizás voy a mencionar solo tres para no extenderme. La primera, y que tiene que ver también con lo que mi colega Luis ha mencionado, con la asimetría de poder, ¿no? La asimetría de poder en el territorio hace que las comunidades se ven excluidas en la toma de decisión sobre el uso del suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no tienen un poder, una voz, digamos, sobre lo que sucede en su territorio y cómo los impacta, ¿no? Eso tiene que ver con los cambios de uso de suelo destinados para una agricultura extensiva, a la ganadería, y todo esto dentro de un proceso de extractivismo conectado con procesos globales también, ¿no? Entonces también podemos ver aquí cómo lo global también tiene repercusiones en lo local. Otro punto que me parece importante es que no podemos entender la crisis ambiental en Bolivia, en la región y en el mundo sin entender otros problemas quizás que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, no podemos entender la extensión de la frontera agraria en Bolivia, en la región de la Chiquitanía, si no entendemos también la deforestación, por ejemplo, y otros procesos más. Entonces, todo está muy vinculado y eso nos parece importante, aunque complejiza mucho el análisis. Y por último, pero no menos importante, es desde el punto de vista del derecho, el rol del Estado, el rol que juega el Estado, que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos tendría un rol de protección, ¿no? de las comunidades, de los derechos, digamos, de los derechos humanos, pero que en este caso hemos identificado una serie de normativas que más bien incentivan este tipo de actividades extractivas y obviamente pues deja a las comunidades muy expuestas, digamos, ante esas asimetrías de poder. Entonces también nos interesa identificar, ¿no es cierto?, las responsabilidades que puede tener el Estado, ¿no es cierto?,
por acción o omisión en estos casos. En una apuesta, ¿no?, del Estado boliviano por incentivar actividades que deterioran el medio ambiente y que pueden parecer en el corto plazo generadoras de riqueza, distribución, pero que en el mediano y largo plazo pues son insostenibles y son una bomba de tiempo, ¿no?, que van a impactar también en la crisis ambiental que vivimos en Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, yo voy a hablar del análisis que hace el Papa Francisco en sus documentos Laudato Si y Laudato Deum sobre las causas profundas, ¿no?, de esta crisis socioambiental. Y el Papa Francisco habla del paradigma tecnocrático, ¿no? Es decir, es toda una cuestión de nuestra mentalidad que determina nuestras acciones, ¿no? Entonces, en este paradigma tecnocrático, ¿no?, vemos varios parámetros como el progreso indefinido, recursos naturales que no se agotan. Si existe Dios, es un Dios distante, el universo no tiene un propósito como tal. El sujeto es un individuo autónomo frente a la naturaleza. El otro diferente es competidor o enemigo a que hay que someter, dominar, explotar, vencer. Hay el egoísmo, el consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. Hedonismo, la cultura del descarte, ¿no? En términos del pensamiento es lineal, ¿no?, como una línea que va para adelante. La racionalidad es instrumental. Hay métodos analíticos que separan las partes sin una visión del conjunto. Hay una búsqueda de un rédito económico rápido y fácil. Y el poder tecnológico y económico es el impulso y la medida de todo, ¿no? Y el Papa también expresa su preocupación sobre la inteligencia artificial que parte de la idea de un ser humano sin límite alguno. Otras cosas que él dice es que olvidamos que nosotros mismos somos tierra, ¿no? Somos parte de la tierra. Todo lo que existe deja de ser un don que se agradece, se valora y se cuida, y se convierte en un esclavo, en víctima de cualquier capricho de la mente humana y sus capacidades, ¿no? También señala que tenemos que repensar nuestro uso del poder, porque ha aumentado frenéticamente en pocas décadas. Hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelvan contra nosotros mismos. El inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Hace falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. Dice además, pues la matriz de pensamiento propia del paradigma tecnocrático nos enceguece y no nos permite advertir este gravísimo problema de la humanidad actual, que es este poder incontrolable que tenemos. La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. En los últimos años podemos advertir que, aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos. La vida humana, la inteligencia y la libertad integran la naturaleza que enriquece a nuestro planeta y son parte de sus fuerzas internas y de su equilibrio. Entonces, ahí tenemos mucha responsabilidad frente a esta crisis que nosotros mismos hemos generado y sostenemos.
El paradigma tecnocrático ha destrozado la sana y armónica relación de los grupos humanos con su entorno. Hemos llegado a objetivar la tierra, no reconocerla como sujeto que nos cuida, como ser vivo que genera vida y ofrece las condiciones para el seguimiento de muchas formas de vida. Somos parte de la tierra, ¿no? Dios hizo alianza con Noé, con su familia, con su descendencia, con los animales, con la misma tierra, ¿no? En el libro de Génesis se relata esto, ¿no? Y también tenemos la legislación en torno al sábado, que es dejar descansar la tierra el séptimo año, que tiene mucha sabiduría. Y si no lo hacemos, la tierra se convierte en un desierto. Voy a mencionar brevemente los derechos de la madre tierra que están mencionadas en la Constitución de Bolivia, ¿no? Del 2009, y en el mismo año 2009 el presidente del Estado Plurinacional de aquel entonces, Evo Morales, dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo la dignidad y los derechos de la madre tierra, ¿no? El derecho a la vida sin contaminaciones, el derecho de la regeneración y etcétera, ¿no? Y luego se desarrollaron algunas leyes sobre los derechos de la madre tierra, ¿no? Pero aunque esto generó mucha expectativa y a nivel internacional y con un teólogo de renombre como Leonardo Boff, etcétera, pero la realidad es que han prevalecido más bien políticas de corte extractivista. Y solo mi último punto aquí es mencionar alguna crítica que se ha hecho al cristianismo, ¿no? ¿Cuál es el papel o la culpa del cristianismo para esta crisis socioambiental? Ya desde en el año 1967, un historiador, Lynn White, publicó un artículo en la revista Science en que acusó al cristianismo occidental de cargar con gran parte de la culpa de la crisis ecológica, ¿no? Por ser una religión muy antropocéntrica, ¿no? Y según él, como en la Biblia, la naturaleza está hecha en beneficio de los seres humanos, somos creados a imagen de Dios y esto nos ha dado un poder de dominio sobre las demás especies, ¿no? Y Dios está fuera de la naturaleza, según este autor, trascendente y todopoderoso. Y esta situación ha generado una actitud utilitarista frente a todo lo que es material, ¿no? Entonces, este autor identifica una alianza entre el desarrollo del cristianismo y un sistema económico explotador del mundo natural, ¿no? Bueno, en Laudato Si, el Papa Francisco reconoce esta crítica, pero también dice que no corresponde a una correcta interpretación de la Biblia, como la entiende la Iglesia. De todas maneras, es una llamada de atención, ¿no? A quienes proclamamos seguir a Jesucristo, ¿no? Para ver cuál es nuestra corresponsabilidad en la crisis socioambiental actual, ¿no? También podemos hacer la pregunta hasta qué punto la Iglesia ha promovido una visión colonial, ¿no? Y el documento de Aparecida habla de esta mentalidad colonial, ¿no? Que todavía permanece, ¿no? Por ejemplo, respecto a los pueblos originarios y afroamericanos, ¿no? Y que tenemos que ir desmontando esta mentalidad que se muestra, ¿no? En nuestras relaciones de poder, de saber y de nuestro mismo modo de ser, ¿no? Bien, entonces esto nos queda como una interpelación y el documento de Aparecida dice que tenemos que descolonizar las mentes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales. Muchas gracias. Quiero recordar a las audiencias en Zoom y en Facebook de por favor, si tienen preguntas, de hacérnoslas llegar a través de los comentarios. Y
para que las podamos hacer. Ahora vamos a seguir con la segunda ronda. Creo que en esta primera ronda de respuestas ha resaltado eso del tema de la complejidad de esta crisis, ¿no? Socioambiental. Creo que es importante entender esa relación, ¿no? Que no es una crisis de la naturaleza, sino es una crisis social, una crisis de valores, una crisis política y una crisis económica, ¿no? Y es importante, creo, entonces empezar a reflexionar, y eso es a lo que les vamos a pedir, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar una esperanza activa y un compromiso concreto con el cuidado mutuo y la justicia intergeneracional a nivel local y nacional? ¿Qué medidas consideran clave para fortalecer las instituciones bolivianas y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes de protección ambiental? ¿Cómo podemos abordar la falta de solidaridad y las debilidades institucionales que agravan la degradación ambiental y la degradación quizás social, socioambiental en Bolivia? Pequeña. 5 minutos. Estar en el tiempo. Sí, yo creo que tiene que empezar por una profunda reflexión y un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro sistema de valores y de creencia. Si el dinero vale más que la vida humana o que la vida en general, estamos en un gran problema. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en el cuidado de todos. Porque hasta ahora el sistema lo que nos vende es que tenemos que ser competitivos y que tenemos que ganar. En realidad uno tiene que ser competente. El que es competente puede ser competitivo, pero un competitivo solo piensa en ganar por cualquier medios. Entonces yo creo que es el cuidado del otro y pensando que el otro también es la naturaleza y esa empatía que parece que hemos perdido, la empatía hacia la vida, de ver un animal o una persona o en tu casa mismo con problemas y no acercarse con ese sentido humano que tenemos. Entonces yo creo que ahí es un principio. Luego noto que, y bueno, tenemos estudios en la Católica para eso, que la juventud está como paralizada. Es tan complejo, es tan grande que la verdad no sé qué hacer. Y en realidad no necesitamos grandes soluciones, una máquina que reduzca los gases de efecto invernadero, en verdad ya hay, sino que en pequeñas acciones, en el día a día. Si cada uno de nosotros, y has mencionado al principio además algo muy importante, si cada uno de nosotros pone su granito de arena, yo creo que podemos cambiar. Entonces, la idea es esa, empezar por pequeñas cosas que tenemos y que podemos cambiar desde lo más sencillo que podemos ver, desde el uso del agua, el uso de excesivas bolsas, el consumo por consumo. ¿No es? O sea, estamos criando una generación que quiere crecer para comprar, vender, usar y votar. Estamos enseñando en las universidades a nuestros ingenieros a que construyan productos que tengan senescencia programada. O sea, que los fabricamos para que se arruinen, cuando antes no había eso. Entonces tenemos que pensar más a largo plazo también, porque ahora la vorágine del día a día nos hace saber que tenemos que comer hoy, pero tenemos que también pensar un poquito más en el futuro. A nivel institucional, yo creo que necesitamos una institucionalización de las instituciones del Estado. El cambio de personal, el personal no preparado, sabemos por experiencia de nuestros vecinos, pero también a nivel mundial, dónde funciona mejor. Donde los funcionarios públicos se presentan a un concurso público, donde gana el mejor preparado, y ese mejor preparado es el que se queda en la institución y tiene memoria institucional. Entonces nosotros estamos acostumbrados a llegar a cada gestión, cada gestor cambia todo de nuevo. Y tenemos que empezar como de cero. Entonces yo creo que la institucionalización y el reconocimiento
de la preparación de la persona, más allá de lo político, yo creo que es donde tenemos que incidir. Hemos mezclado en la gestión pública lo político con lo técnico. Entonces resulta ahora que un político hace lo técnico sin conocer, y el que no conoce, desconoce. Entonces es muy fácil que cometa errores. Luego, hemos tenido un proceso constituyente muy lindo. O sea, me ha hecho recuerdo de la Constitución, de Laudato Si. Tenemos leyes de mucha avanzada. Ley 300, Marco de Desarrollo Integral y Protección de la Madre Tierra, la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Planificación, que son leyes que ya tienen más de una década, pero que no tienen reglamento. O sea, tenemos un marco legal hermosísimo, pero en el momento que tengo que hacer la aplicación, o sea, bajar hacia la reglamentación, no tengo. Entonces, otro de los problemas que tenemos y que nos ayudaría mucho, todavía seguimos en materia ambiental, que es mi caso, con la ley 1333, que es de 1992. Un contexto completamente diferente, donde era un milenio diferente, de hecho, y los estándares y lo que medimos y lo que cobramos ahora son con esos estándares y no está dentro del nuevo marco de la Constitución Política del Estado y de las leyes que tenemos. Elin ha hablado algo muy importante. Tenemos que dejar de pensar que ese mundo es infinito, que los recursos son infinitos. Hay un economista muy famoso inglés que dice, el que piensa que puede seguir creciendo ilimitadamente en un mundo finito, o es un loco, o con la perdón de los colegas, o es un economista. Entonces, esos valores tenemos que recobrar lo que teníamos anteriormente. Entonces, yo creo que eso, la esperanza. Estamos en el año del jubileo. Y resulta que justo nuestro lema es la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza. Tenemos que recuperar la fe que podemos cambiar. Yo soy un convencido, porque he estado muchos años en el campo, en la ciudad, que la mayoría de la gente es buena. Y la gente no es tonta. Si uno puede explicar bien, o sea, entrar a un diálogo de pares horizontales, la gente entiende. Tenemos algunos ejemplos muy bonitos. En el caso de vacas, por ejemplo, tenemos una planta espectacular, la Puya Raimondi. Es una bromelia que florece cada 100 años y muere. Pero resulta que donde es original es una planta. Para nosotros como Estado plurinacional, como gobernación, como amantes de la naturaleza, es algo único. Pero para el que vive ahí es la planta que está ahí, que además sus ovejas se enroscan ahí y se mueren. Entonces, incluso le han dado el dicho de mala hierba. Pero después, con un proyecto justo que hemos tenido ahí, hemos empezado a decir, pero es un patrimonio de ustedes son los custodios de eso no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, cambió la mentalidad, la relación que tenía la gente de toda la vida con esa planta, de repente se han dado cuenta que es otra. Entonces, ahora vemos que incluso es símbolo del municipio, hay una ley de protección, hay un área protegida. Entonces, muchas veces la falta de información, o ahora justo lo que mencionaba la inteligencia artificial y los fake news, se confunde la gente. Entonces tenemos que tener, y nosotros desde la academia tenemos esa función primordial de buscar la verdad, de informar la verdad en todo el nivel, no solo académico, sino que llegar a la gente mismo que está ahora desinformada, a veces desorientada, y darles esas pautas que estamos hablando aquí ahora para poder soñar, que también está en la Constitución Política del Estado, un mundo mejor, no solo para nosotros, sino que para todos. Y ese mundo es nuestra casa común. No tenemos otra. No vamos a ir a vivir a Marte, ni a la Luna, ni a otros lados. O sea, no hay que ilusionarse con eso. La casa que tenemos es una sola. Si no la cuidamos, si no la limpiamos, si no la compartimos, nos vamos a quedar sin casa. Y tal vez para terminar, y tal vez ayude un poco, todos estamos muy acostumbrados a siempre hablar de los 3 pilares del desarrollo. Economía, sociedad, naturaleza. O medio ambiente, economía, la sociedad.
pero en realidad no son tres pilares. O sea, la casa, nuestra casa común, no está apoyada en tres pilares. Nuestra casa común es la naturaleza. Sobre la naturaleza hemos desarrollado diferentes culturas, diferentes enlaces culturales y sociales. Y sobre eso hemos desarrollado el sistema económico. Si cae el sistema social, el sistema económico no tiene razón de ser. Bueno, de hecho, hay muchas culturas que conocemos que no están en el sistema económico. De hecho, nuestras comunidades siguen utilizando el trueque, todavía no es. Uno que vive en el Tipinis adentro no tiene plata, pero tiene todo lo que necesita ahí. Entonces, si cae la sociedad, no hay el sistema económico. Si cae la naturaleza, no hay el sistema social. Si cae el sistema social, la naturaleza va a seguir su curso. Entonces tenemos que ser conscientes de esa relación de dependencia que tenemos con la naturaleza, que es nuestra casa. Ahora sí, perfecto, gracias. Justamente para pensar esta pregunta, igual inicio con la importancia de la relación con la naturaleza, ¿no? Sobre las visiones y procesos de desarrollo territorial sustentable que son necesarias encarar, ¿no? Creo que ese es el hecho fundamental de nuestras reflexiones. Para la primera parte, ¿cómo fomentar esta esperanza activa? Yo creo que la construcción de una comunidad activa y proactiva en la relación que se mantiene con los bienes socioecológicos, a partir del cuidado, conservación y restauración, justamente de estas relaciones es fundamental, ¿no? Promoviendo algo que es súper importante y que Vander también lo decía, es las relaciones intergeneracionales de formación y transmisión del conocimiento, ¿no? Creo que ahí también el gran desafío nuestro desde la comunidad académica es poder insertarnos en esos diálogos y ser un aporte, no ser una imposición, no buscar hegemonía discursiva ni nada, sino desde un punto de justicia epistémica, encontrar soluciones conjuntas, co-construir respuestas a mediano y largo plazo que permitan soliviantar estas dificultades y desavenencias que vienen fruto de la crisis sistémica, ¿no? Ambiental. Hay que promover el diálogo, hay que fortalecer los canales de comunicación que se han diseñado y que tenemos justamente desde y hacia los espacios de las comunidades en todos los lugares de la sociedad, ¿no? En el lado institucional, algo que estuve reflexionando y que lo pongo igual a consideración de todos ustedes, es primero cuestionarnos si con el cumplimiento efectivo de las leyes de protección ambiental es suficiente. Creo que es muy necesario la institucionalización, la institucionalidad de justamente estas instituciones es necesaria, pero no sé si es suficiente, eso me pregunto, o si con el fortalecimiento de las instituciones basta para garantizar una respuesta adecuada a la actual crisis climática, ¿no? Es dónde ponemos la responsabilidad, eso es lo que les estoy preguntando y lo que también me pregunto. Tal vez pienso yo que en esta crisis sistémica que tiene que ver con este desarrollo, modelo de desarrollo insostenible, la responsabilidad también parte de todos y cada uno de nosotros con esas pequeñas acciones, por ejemplo, que acaba de mencionar Vander, ¿no? No por falta de confianza en nuestras instituciones o nuestras normativas, vamos a dejar de lado la lucha por mejores condiciones, o sea, no por esa falta o el hecho de reconocer las limitaciones que tiene el sistema y las limitantes a las cuales se enfrenta y también el alcance limitado de las acciones y de sus intervenciones, no puede ser que solo busquemos soluciones o planteemos soluciones o esperemos a ese nivel. Nosotros somos parte, somos corresponsables, como hemos visto a partir de esta crisis de valores, porque también la reproducimos, somos corresponsables del estado actual de la crisis climática. ¿Y cómo podemos participar activamente entonces? ¿No? Sería un poco el desafío. Y pasa, yo creo, eso ya es algo de manera personal, por el desarrollo de una cultura ambiental, ¿no? Desde una educación integral e integradora, que contemple conocimientos y prácticas diversas,
que permita un diálogo dentro de un sistema de valores de justicia, de reconocimiento, de valoración del otro y de su producción también, y cómo enfrenta y cómo plantea soluciones a esta crisis. Por último, igual voy a hablar desde el lugar que nos ocupa, es cómo podemos encontrar soluciones. Yo voy a hablar desde el lado de la investigación. Yo creo que podemos aportar primero comprendiendo las principales dinámicas que alimentan esta crisis, pero no solamente eso, sino desde una perspectiva situada a aportar a la construcción de soluciones conjuntas y sostenibles basadas en información relevante para la toma de decisiones que sea lograda o desarrollada de manera oportuna en espacios, en todos los espacios donde nosotros generemos nuestras actividades, ¿no? Creo que este también es el diálogo profundo o la correlación que tenemos que mantener no solamente dentro del espacio de producción, sino del diálogo continuo y de la proximidad de nuestro trabajo con las comunidades en donde desarrollamos nuestra labor, ¿no? Ese es creo que el gran desafío que también tenemos desde la investigación, desde la academia, de no ser una voz cantante, sino ser un grano más de arena en el conjunto de conocimientos que se generan para plantear soluciones donde todos estén implicados y realmente se genere un cambio mejor logrado, mucho más pensado, más reflexionado y con aportes de todas las instancias, ¿no? Desde esa idea de complejidad de donde se plantean los problemas, la idea de complejidad de donde se plantean también las respuestas. Bien, gracias. Bueno, sin duda una pregunta nuevamente bien compleja de responder. Eh, Voy a hacerlo desde mi posición, ¿no? Desde la posicionalidad, cómo me posiciono con respecto a la problemática. En mi rol de docente investigador en la universidad, creo que uno de los aspectos importantes, quizás fundamentales para, yo creo, generar un pequeño posibilidad de cambio es la educación, ¿no? La educación, estamos siempre en contacto con jóvenes, con estudiantes, que el día de mañana van a salir al área laboral, donde van a pues ejercer, ¿no es cierto?, su profesión y desde ahí posiblemente poder cambiar las cosas, ¿no? En mi caso, como abogado, bueno, todos sabemos también de la crisis de justicia que tiene el país y el rol muchas veces que los abogados juegan en esto. Me parece importante pues crear espacios de aprendizaje donde no solamente se desarrollen competencias disciplinares, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso que trabajo con estudio de casos, por ejemplo, estudio de casos que implican este análisis de la crisis ambiental, los roles, los actores, las consecuencias, los impactos, etcétera, sino también crear competencias transversales, digamos, ¿no? En el sentido de que, pues, crear sensibilidad, ¿no? Con problemáticas, con personas, empatía, lo que decía Vandela, me parece fundamental. La empatía creo que se ha perdido y me parece importante que podamos incentivarlo en el aula, ¿no? Procesos también de crítica, análisis crítico, para no quedarnos con lo que leemos solamente, ¿no? A priori, sino profundizar el conocimiento, como académicos también transmitir, ¿no? La verdad, etcétera. Entonces creo que en el aula se conjugan unas trabajar con los estudiantes en este aspecto, ¿no? Otro espacio, otra posibilidad también me parece el trabajo colaborativo, ¿no? En mi experiencia, el hecho de poder trabajar en investigación a través de una colaboración entre instituciones, es decir, la academia tiene un rol, pero también ONGs dentro de la sociedad civil, las mismas comunidades con sus propias formas de organizarse, me parece que es fundamental. También instituciones públicas y poner en medio no el interés particular, sino el interés del grupo para tener un mayor impacto, una incidencia en el tema que se trabaja, en este caso el medio ambiente, los derechos humanos. Esos procesos de colaboración me parece que hay que fomentarlos, hay que desarrollarlos, hay que cultivarlos,
porque también se dan procesos de aprendizaje. Lo que yo puedo aportar como academia es bien concreto y lo que pueden también aportar otras instituciones, otros saberes también es bastante útil, digamos, para generar incidencia y un posible cambio, una posible transformación. También me parece importante, ya saliendo quizás del ámbito académico, me parece importante que se pueda fomentar la creación de redes, ¿no? Redes, digamos, sí, institucionales, formales, digamos, académicos, que puedan, digamos, generar procesos de intercambio de conocimientos, etcétera, pero también redes que van más allá, ¿no? Redes donde uno pueda buscar solidaridad, apoyo, ¿no? Y pues también compartir, ¿no? Reflexiones, procesos que puedan generar también una incidencia y un cambio. Entonces, yo lo pondría en estos tres niveles. La educación como algo fundamental, los procesos colaborativos entre personas y proyectos, sobre todo mirando, digamos, a la investigación, y por último las redes, digamos, que pueden también ser muy útiles, digamos, para buscar apoyo en algo que uno quiera cambiar, ¿no? Yo voy a plantear desde la fe cristiana que la esperanza brota desde abajo, ¿no? Víctor Godina ha escrito sobre el tema de que el Espíritu Santo actúa desde abajo para poder reescribir la historia de exclusión y sufrimiento en orden a que se torne una historia de salvación, liberación, justicia, solidaridad, fraternidad, plenitud. Entonces la misión de la Iglesia es discernir los signos de los tiempos que se expresan en los gritos de los pobres y pequeños, escuchar en silencio la presencia del Espíritu escondida en sus voces, ¿no? Y el Papa Francisco dice al inicio de su documento Laudato Si, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Gracias. En la bula para iniciar el jubileo de la esperanza que vivimos este año 2025, el Papa Francisco también expresa su deseo de que los signos de los tiempos se tornen signos de esperanza. Entonces, de la misma manera en que el Espíritu del Señor actúa desde abajo, la esperanza surge desde abajo, desde la propia tierra maltratada y desde los corazones de su gente que sufren más la expropiación o contaminación de sus tierras. Otro teólogo, John Sobrino, afirma que no hay salvación para nuestro mundo sin los pobres. Sus valores como la resistencia, la fortaleza, la paciencia, la alegría y paz en medio del dolor, la solidaridad, la creatividad, todos esos valores traen esperanza que un mundo mejor es posible. Y para quienes nacen en circunstancias más privilegiadas, pues tendrán que hacer un camino de descenso para participar de los sufrimientos de los pobres y así compartir sus alegrías y esperanzas. El Papa Francisco habla de la necesidad de la conversión ecológica, ¿no? Es decir, no basta solo hablar de ideas, sino de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no va a ser posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sino sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal
y comunitaria. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, como han dicho mis colegas. Les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Y también en otra parte de la Laudato Si dice, a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Entonces, para aprender otros modos, ¿no? Como ya se ha hablado, ¿no? de los pueblos originarios, ¿no? Estamos llamados, dice Roberto Tomicha, a recuperar con nuevas visiones, métodos y perspectivas las sabidurías e intuiciones latentes en la experiencia de los pueblos originarios, ¿no? Su manera, ¿no? de valorar la creación, como ya ha hablado Vanderlei, ver la creación como sujeto que merece mucho respeto, vivir el intercambio, el Aini, todo esto es, bueno, hay una visión holística, integral, se ve toda la interconexión entre todo, ¿no? Entonces, como para un punto de contraste con el paradigma tecnológico, ¿no? Tecnocrático, más bien tecnocrático que el Papa Francisco critica tanto, pues llegamos por contraste con lo que se puede llamar el paradigma ecológico, ¿no? Entonces, solo menciono, para ir terminando, algunas características de ese paradigma ecológico, ¿no? Bueno, la concepción de Dios no es un Dios lejos de la creación, sino es Dios comunidad, Trinidad, ¿no? De personas en relación, en salida, de un Dios cercano, presente y activo en el mundo. Que hay un plan de Dios para nosotros, ¿no? No estamos aquí simplemente al azar, ¿no? Sino hay un propósito, ¿no? Se percibe al sujeto como un ser en relación, llamado a la comunión y en proceso de tornarse, ¿no? Y la sociedad es comunidad de miembros iguales e interrelacionados. El otro diferente, pues se ve como una riqueza, así como la biodiversidad, y garante del poder de recuperación, se nos invita a una convivencia pacífica y armónica que unifica, y a la cultura del cuidado. Y el cuidado significa, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. El modo de pensar es sistémico, de pensar en términos de relaciones y contextos, que todo está relacionado, y el pensamiento va unido a las emociones, a la dimensión afectiva. Podemos contemplar la naturaleza en sus dimensiones mistéricas, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza, participamos de una comunidad de seres vivos interrelacionados e interdependientes. El todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas, ¿no? El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás, dice el Papa Francisco. También él habla de la educación ambiental. Hemos de recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico mediante proyectos educativos, ¿no? El nivel interno con uno mismo, el nivel solidario con los demás y el nivel espiritual con Dios, ¿no? Y es importante trabajar en redes, organizar nuestro pensamiento y conocimiento en términos de sistemas interdisciplinares que acogen lo narrativo,
los mitos, las imágenes, las metáforas, los símbolos, lo intercultural, lo interreligioso y lo transdisciplinar. Bueno, ¿no hay? Muchas gracias. Con esto, con estas palabras, abrimos al público aquí presente y también recuerdo que a través de Zoom, si tienen preguntas, por favor, de hacerlas en el chat. Buenas noches. León Galindo Stenuts. Tengo la licenciatura en Filosofía de Texas A&M, la maestría en Geopolítica y Economía Política de Johns Hopkins en Washington. Lo menciono porque estamos viendo el cambio más fuerte geopolítico en los últimos 80 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En apenas 6 a 7 semanas estamos viendo que el tablero geopolítico está cambiando fundamentalmente y hay dos factores que creo que faltaban mencionar y agregar al menú de la primera parte, que es la crisis existencial en la cual estamos, de la cual la crisis climática es apenas una vértice. El primer factor es el factor demográfico. 1804, 1 billón de seres humanos. 1927, 2 billones. 1967, 64, si no me acuerdo, 74 pasamos a 4 billones. Los que nacimos antes del 1970 éramos la mitad de la población que hoy hay en el mundo. ¿Por qué esto es relevante? Porque el factor demográfico también es un factor detrás de todo esto. Y creo que como Iglesia Católica y como facultad, como Universidad Católica, el tema de cómo abordamos una política de familia, una política de reproducción que sea sostenible y regenerativa es absolutamente fundamental. El segundo factor, que también es de apenas 150 años, es el descubrimiento y la explotación del petróleo y la urgencia de emprender una transición energética absolutamente seria y veloz para justamente derrotar el problema del cambio climático. Entonces creo que esos dos factores adicionales son muy importantes. Tercer elemento, y voy a tratar de ser muy breve, pero vengo estudiando muy a fondo la crisis existencial. Hoy en día en Cambridge, en MIT, en Oxford, han creado centros de riesgo y estrategia existencial por la gravedad del momento en el que nos encontramos como seres humanos. Y el factor climático lo vemos como se lo está comenzando a entender y a ver como un subsector de una crisis de vida que incluye el tema del agua, el tema de suelos, el tema de biodiversidad y varios otros factores que son inseparables bajo el concepto de teoría de la complejidad y manejo de sistemas complejos el uno del otro. Luego viene el tema de la segunda gran crisis, que es la crisis antrópica, violencia, migración, machismo, racismo, colonialismo, etcétera, y estamos viendo un cambio muy preocupante en la geopolítica mundial que no está apuntando lamentablemente en la dirección positiva, está apuntando en una dirección de que las amenazas que vemos, por ejemplo, del gobierno americano hacia Canadá, impensable hace 6, 8 semanas, hacia Groenlandia, son muestra de que el tablero geopolítico, en parte por aspectos ecológicos, tema del agua en Estados Unidos, tema del cambio climático en Estados Unidos, están generando un cambio geopolítico de la magnitud más grande que hemos visto en nuestras vidas y posiblemente en la historia de la humanidad. El tercer y último factor es el factor tecnológico. Mencionamos IA, pero también están los drones, está el metaverso, está la total distorsión de la realidad, por lo cual, para aterrizar y cerrar, venimos trabajando con un pequeño grupo de personas en la creación de un nuevo tipo de tecnología de red social aquí en Cochabamba. Y en el 2003 creamos una primera plataforma muy parecida al Facebook, años antes de que llegue el Facebook a Bolivia, y ahora estamos preparando la cuarta iteración, estamos trabajando con Univalle. Hace unos días hablamos con Javier Prudencio, acá el viernes pasado hubo otro evento muy importante que creo que hubiera sido genial que se empalme este panel con el evento de agua, tecnología y sostenibilidad que se hizo en esta misma sala hace pocos días, en la cual me hubiera encantado que las palabras de Tommy Chan, que está aquí a pocos metros, hubiera sido muy importante que él también aporte a ese evento con esta reflexión ontológica y metafísica. Celebro y me parece fantástico el evento que están haciendo y aterrizando en temas prácticos. El año pasado, con la participación de Vanderlei, de Estela Herbas y un gran apoyo de la Católica, junto con la San Simón, la EMI,
y otras universidades organizamos más de 60 reuniones de ecojornadas, justamente tratando de reunir a la sociedad civil, a los activistas, a los ecologistas, pueblos indígenas, estudiantes y otros actores con las universidades y cerrar un poco esa brecha entre la academia y la práctica. Y en esa vena quiero un poco pasar la pelota a mi colega que es, además de haber sido embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, viene promoviendo este tipo de diálogo interacadémico y academia-sociedad hace más de 30 años aquí en Cochabamba. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada quiero agradecer enormemente el esfuerzo que se hace, la coordinación y quisiera al mismo tiempo rescatar alguna parte fundamental que ha sido tratada en este evento. Justamente el pensamiento científico es buscar las causas, ¿no? O sea, los efectos son solo señales. Y me parece muy interesante, por ejemplo, que la propia iglesia, bueno, yo me he educado los 12 años de colegio en colegios católicos y especialmente con los agustinos. Hemos tenido una relación muy estrecha también con esta universidad. Pero gradualmente yo aprecio, digamos, que la iglesia tiene una orientación más basada en un conocimiento real de la vida. Y aquí, sin embargo, creo que todavía hay cosas que no se han analizado bien. La primera es que esta no es nuestra casa. Yo no sé quién la compró, no sé, puedo estar equivocado, quizás me equivoco. Uno aquí cuando vino esto ya estaba y cuando se va no se va a llevar ni un alfiler. Entonces es un error de principio y es un error que afecta al comportamiento humano. O sea, de profesión soy antropólogo, pero que uno no ha tenido nada que ver en la creación de este planeta. Puedo equivocarme otra vez, no sé si alguien estuvo en ese proceso, pero uno llega aquí sin nada y se va sin nada, quiere decir que uno es un invitado en una casa ajena. Eso cambia completamente la mentalidad. Por ejemplo, si yo creo que esta es mi casa y no me gustan estos focos, los saco, los regalo, los boto. Si me gusta el fuego, puedo prender fuego aquí. Pero si no es mi casa, voy a tener mucho cuidado. ¿Qué me está permitido hacer? Por el dueño de la casa. Entonces hay un error filosófico fundamental. Esto ya fue discusión en el tiempo de San Agustín y de Platón con Aristóteles. Pero se está arrastrando un error que ha descarriado a la humanidad. El occidente, en teoría, es el desarrollo del cristianismo, ¿no? En su contraposición, digamos, a otras formas de ver el mundo. Y se ha establecido como la forma fundamental de creer. Entonces, ¿qué es lo que uno cree? Es finalmente lo que uno expresa en sus actos, en sus deseos y en sus pensamientos. Pero cuando hay un error, cuando uno acepta algo que no es cierto, y eso que no es cierto es muy fundamental, nosotros no somos en absoluto dueños, ni nos pertenece, ni es nuestro nada. Si alguien me puede demostrar científicamente que es dueño de una aguja, encantado, me gustaría entenderlo. Pero entonces, el comportamiento de alguien que no es dueño es muy distinto al comportamiento de alguien que no solamente cree que es dueño, sino que cree que tiene además el derecho de someterlo, de destruirlo, de afectarlo, etc. Entonces,
un pequeño error filosófico puede generar un gran error en la humanidad. Entonces, creo que ese es un primer punto que siempre me sorprende. Nosotros podríamos. ¿Con qué derecho? Aquí está el señor abogado. Si viene un grupo de ladrones que se apropia de algo, después va a discutir cómo va a dividir en partes iguales el botín, eso va a ser considerado legítimo, legal. Entonces estamos debatiendo basados en un principio que nosotros tendríamos algún derecho. Y no es así. Uno no tiene derecho sobre lo ajeno, pero sí tiene obligaciones. Y otra vez la misma raíz del derecho, comparando el derecho actual con el, digamos, el código de Manu, es un código de obligaciones, no es un código de derechos. Entonces, ahora está de moda el tema de derechos porque uno se cree con derechos, pero uno no los tiene. Solo tenemos obligaciones en una casa ajena. Entonces, yo creo que hay que arreglar las cosas más bien arriba. No tanto que la gente, digamos en general, porque la gente tampoco tiene un análisis muy profundo, y más aquellos que están en condiciones desesperadas de vida, están tratando de sobrevivir como pueden. Pero justamente estos niveles, la universidad, digamos la iglesia, son los que tienen que analizar finamente este asunto. Y yo creo que esto merece enderezarse, debe enderezarse. Y quizás para terminar, yo celebro estas reuniones, pero hay que hurgar, digamos, donde el problema se encuentra, y eso sí merece un análisis bien profundo. ¿Es correcto en lo que estamos basando nuestras formas de pensar? ¿Está siquiera, ya se dijo, está el Génesis mal interpretado? No solamente está mal interpretado, está perversamente interpretado. Pésimamente. O sea, ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que esto es una apertura a dos niveles de diálogo. El nivel de diálogo en lo filosóficamente profundo. Y el poder de la fe es indudablemente el poder más grande. Entonces sí, y otra vez aplaudo, el Papa está apuntando en la dirección correcta después de no sé cuánto tiempo. Y la gente lo empieza a entender, pero también inmediatamente ahí hay que señalar dónde estamos mal. Y eso es obvio. Ahora, en el segundo nivel, hay una oportunidad que se nos ha presentado. Esto ya es un tema circunstancial, ya no me estoy refiriendo al tema de fondo. Pero por un milagro está llegando aquí el Tribunal Agroambiental este viernes, la sala plena. Y tenemos la posibilidad de reunirnos. Entonces quiero invitarles a que participemos en este diálogo y hagan sus propuestas. Van a estar los magistrados acá. Esto lo podemos debatir seguramente un poco más tarde. Pero dicho esto, entonces yo veo dos oportunidades. Una de profundizar el diálogo filosófico y otra de buscar soluciones prácticas cuando están aquí los jueces agroambientales pasado mañana. Muchas gracias. Creo que hacemos una ronda de respuestas o vamos a las... Sí, yo creo que hay varias cuestiones que creo que meritan una respuesta. No sé si Vandela, ¿y vos querés empezar? Sí. Sugeriría es que sea pregunta por pregunta, porque si no ya lo y pusiste a un principio y nos llevas a otra casa. I agree to disagree. Estoy de acuerdo contigo, pero y no estoy de acuerdo contigo. Se nota que eres una persona de valores, que ha sido educada en una familia con valores y un colegio católico.
porque tú respetas lo ajeno, la casa ajena. Pero eso no es lo que ocurre ahora. La gente cuida lo suyo. Lo demás no importa. Entonces estamos hablando, si quieres filosofar más profundamente, es valor. O sea, no importa si es tuyo o es mío. Igual lo tengo que cuidar. Yo creo que la cuestión fundamental es esa. Sí, nuestra generación y la más antigua hemos sido criados en valores. Y por eso la casa ajena respetamos más que la nuestra. Pero las nuevas generaciones no son así, infelizmente. Entonces estamos perdiendo valores y por eso estamos yendo donde estamos yendo. Porque no importa, porque el único valor es el dinero. Y como has dicho, y tienes mucha razón, no llevamos nada material. Entonces, pero hay mucha gente que lo que quiere ahora es acumular y es lo que vende el sistema. Y nuestras generaciones de ahora están en eso, se espejan en esto, ¿no? Y en cuanto a la propiedad, justamente que somos, creo que uno de los pocos, si no el primer país del Cono Sur que tiene ya todo el país medido. O sea, ya está todas las propiedades, solo no hemos adjudicado. Entonces ahí, como dices tú, cada uno, para unos, las áreas protegidas son tierras fiscales. No son áreas protegidas, son tierras del Estado. Entonces estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo contigo también. Y me parece muy bien porque de eso se trata, ¿no? La dialéctica justamente nos lleva a eso y a pensar. Ahora que quisiera ir un poco más al concreto con tuyo, con todo lo que tenemos de tecnología, de drones, siempre va en cómo lo usamos, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho. Hemos llegado ahora como, es impresionante todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo es impresionante cómo no cuidamos, ¿no? Cuando no teníamos recursos, es igual ahora toda la tendencia agroecológica, pero tu abuelo era agroecológico. Tenía sus huertos, sus frutales, sus plantas medicinales, no botaba bolsas, tenía su compostera, o sea, todo era una economía circular y casi autosustentable ahí. En cambio, ahora cada vez dependemos de cosas más lejos y los satisfactores que se llaman, creo, dentro de lo que es el marketing, ¿no? O sea, no tienes necesidad de comer frutillas en septiembre, pero te gusta, ¿no ves? Entonces, por eso vas a importar desde Chile con una huella ecológica muy grande. Entonces, lo que nos vende ahora el sistema son satisfactores, ¿no? Entonces la gente consume cada vez más para sentirse mejor, pero no está mejor, porque lo de fondo mismo sigue siendo lo mismo. El bienestar de uno, ¿no? Yo voy a dar respuestas breves a las dos intervenciones, y gracias más bien por hacerlas. En la primera, en el caso de la complejidad y estos otros elementos geopolíticos que tienen también que ver con economías a escala global, es justamente por donde empezaba, ¿no? Las dimensiones de la crisis es global. Y hay otros elementos que juegan un papel fundamental a otras escalas. O sea, a veces, por eso les decía que dentro de las expresiones de la crisis, de lo que pasa, lo que vemos localmente, solo es una expresión más de ese problema más grande, que se magnifica y que tiene otros elementos más que se integran al momento de pensar en esas otras escalas, ¿no? Así que si no está explícitamente presentado el día de hoy, ha sido por el hecho de tratar de focalizar en un contexto mucho más limitado, ¿sabes? La explicación y también por las condiciones de tiempo. Hay que ser sinceros. Pero sí, no dejar de lado eso porque sí determina también la forma en la cual se actúa y se reacciona a otros niveles. Y aún así, seguir pensando en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en esas acciones, porque también son sistemas de representación, tanto locales, nacionales o globales, que también ameritan ser reflexionados a mayor profundidad. En el segundo caso, en la segunda intervención, algo que es interesante también, que nosotros lo hemos visto en alguna investigación, es los sistemas de representación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no importa si eres o no eres, lo que importa al momento es lo que crees que es, ¿no? O sea, a ver, ¿qué ha pasado? Les comento como una experiencia. En algún momento, por ejemplo, relacionado a cambio climático, el discurso del cambio climático en algunos lugares no respondía a los indicadores que se habían sacado para medir el cambio climático. O sea, los indicadores ambientales o climáticos decían no hay
cambio climático aquí, o por lo menos no están en los niveles que ameritan para entrar dentro del rango. Pero las personas que estaban en esos sectores ya tenían interiorizada la idea, sea por la interacción con ONGs, con instituciones, el conocimiento que ellos habían tenido a través de acceso a información formal o no formal, a través de los informativos, noticieros, no importa. Pero se creó un discurso. Y ese discurso impactó en la forma en que se organizaba la sociedad, porque ellos afirmaban contundentemente desde la creencia, desde la percepción, no necesariamente desde lo fáctico, que había cambio climático. Así que adecuaron todas sus respuestas y sus estrategias a un contexto de cambio climático, a pesar de que, vuelvo a repetir, en las mediciones no tenían datos que justificaran que existía la presencia o no. Así que tal vez también reforzando un poco lo que dice Vander, más allá de el ser o no ser, del tener o no tener, del sentirse dueño o no sentirse dueño, del juicio de valor, del bien o mal, no sé qué, el hecho de que desde la percepción se tenga ese comportamiento, se tenga esa creencia, modifica la vida. Va a modificar las relaciones, va a modificar las interacciones, va a modificar las respuestas que se tenga a cualquier evento, ¿no? Así que por eso es tan importante también ver en ese nivel el sistema de creencias, ¿no? El hecho de interiorizar esas ideas más allá de lo que después se pueda confirmar o no, excede eso, porque la sociedad se organiza a partir también de las percepciones y de los imaginarios y las representaciones construidas a partir de esas temáticas, ¿no? Así que creo que también eso es importante tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Para más allá, o sea, se puede profundizar en la discusión filosófica, que es muy interesante la propuesta, se tiene que generar propuestas prácticas que se pueden entregar, por ejemplo, a estos espacios como el del próximo viernes, pero de todas formas ver que hay otros elementos más dentro de esta idea de sistema complejo que también va modificando el actuar y el accionar de todos y todas nosotros, ¿no? En todo momento. Sí, bueno, yo creo que detrás de un poco de los comentarios, ¿no? Del colega, también está esta crítica a la mirada antropocentrista que tenemos, ¿no? Que seguimos teniendo, ¿no? A veces para encarar muchos problemas, nos ponemos como seres humanos, nos ponemos en el centro, digamos, ¿no? Y analizamos desde, como tú dices, esto es nuestro y de aquí, ¿cómo que podemos cambiar, etcétera. Bueno, esa mirada ha sido o está siendo debatida, está siendo criticada, está siendo, bueno, hay muchas reflexiones en torno a esto. Desde el derecho también se han interpretado y se están realizando cambios importantes, digamos, de una doctrina jurídica clásica, donde se están reconociendo derechos a, por ejemplo, al río, a un río específicamente, a los animales como sujetos de derecho. Entonces también hay un cambio de paradigma que poco a poco está operando, digamos, en el área del derecho y no somos ajenos como país a esto, ¿no? El Tribunal Constitucional en Bolivia ha reconocido a un río como sujeto de derechos, ¿no? Esto, pues, dentro del marco también de nuestra Constitución, las leyes que mencionaba Vanderlei. Entonces, ahí también está operando un cambio. Ahora, obviamente, hay muchas interrogantes de cómo esto va a funcionar en un sistema jurídico no antropocéntrico, pero bueno, obviamente corresponde ahí, pues, yo creo a la universidad, a estudiar y a profundizar en este tipo de cosas. Me parece un espacio interesante que el Tribunal Agroambiental pueda estar acá y quizás escuchar alguna propuesta, alguna iniciativa, pero creo que este cambio en la mirada de los derechos es importante tomarlo en cuenta y saber que está operando en países que además son periféricos, ¿no? Bolivia es uno de los países, Ecuador también ha tenido importantes avances en ese sentido. No es un debate que esté en el norte global, sino más bien en ciertos países del sur global, donde estos debates pues han cobrado, digamos, cierta relevancia y me parecen importantes destacar. Y un poco sobre el tablero geopolítico y demás, pues bueno, me parece que siendo tan pronto lo que está sucediendo, hay que tener cierta cautela, digamos, en los análisis todavía, pero creo que me parece importante tomar en cuenta la dimensión ambiental del problema, pero que está muy intrínsecamente ligado a la seguridad, ¿no? Que es un tema que se está hablando actualmente, ¿no? Estados Unidos, Europa, los países del norte están con el discurso de también incorporar el tema de la seguridad y eso va un poco generar, digamos, en las próximas décadas un poco
un dinamismo interesante. Hay otros países, en Colombia, por ejemplo, que ya están tomando la variable de la seguridad en análisis de medio ambiente, por ejemplo, y me parece importante también tomar en cuenta, ¿no? Y por último, el tema de la tecnología, el uso de la tecnología, que me parece pues que está trayendo mucha atención, obviamente porque ha simbolizado un avance enorme en términos, ¿no? de eficiencia y demás, pero creo que nos estamos olvidando mucho de la moralidad de la humanidad, digamos, ¿no? Un poco de la naturaleza humana. Nos sentimos con mucho poder por tener el último celular, el último carro, el coche eléctrico, etcétera, etcétera, y todo esto bajo incluso bajo el pretexto del cambio de paradigma, ¿no? de utilizar combustibles fósiles por algo más sostenible. Entonces creo que estamos mirando un poco estos avances sin tener en cuenta un poco lo que somos, en verdad, ¿no? A mí me gusta citar en clases, por ejemplo, un episodio que sucedió en Estados Unidos allá por los años 60, 70, cuando una antropóloga muy famosa, no recuerdo el nombre en este momento, dio una charla sobre las civilizaciones antiguas, ¿no? Y sus estudiantes le preguntaron dónde creía ella haber encontrado el símbolo o la evidencia de una civilización antigua. Esperando los estudiantes una respuesta de que, hemos encontrado, ¿no es cierto?, una vasija, hemos encontrado, ¿no?, el arco, la flecha, o sea, tecnología, ¿no?, que podía en su momento representar el avance de una civilización. La respuesta de la antropóloga fue, la evidencia que tenemos de una civilización en el mundo fue encontrar un hueso, un fémur roto, que ha sido sanado, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que ese hueso, esa persona que ha sufrido una fractura, ha sido cuidado por otra o otras personas. Y eso, ¿no es cierto?, es la civilización. No es el avance de la tecnología, sino es estos procesos de cuidado, de solidaridad, que han logrado que esa persona, que en otras condiciones no hubiera podido sobrevivir, pudo sanarse, ¿no es cierto?, y ser parte del grupo, ¿no? Entonces creo que nos estamos olvidando un poco que también hay procesos intrínsecos de los seres humanos que, pues, por el avance tecnológico y etcétera, etcétera, nos estamos olvidando de tomar en cuenta. Yo solo hago recordatorio, ¿no?, de la perspectiva cristiana de que la creación es un don que nos invita al cuidado y desde lo más pequeño. Tenemos una pregunta ahí en Zoom que apunta a la organización social. Dice, ¿cómo nos articulamos estratégicamente para como población poner freno a los hechos macabros de los grupos de poder que presionan al poder político para perforar todo el país a tal punto que ni el agua pura directa a consumir les importa? ¿Cómo nos articulamos? No sé si hay algunas intuiciones al respecto. A ver, vamos a intentar articular. Yo creo que primero es con base en qué nos articulamos, ¿no? Si bien es una demanda y una necesidad el trabajar, el formar, como les decía, una comunidad activa y proactiva en defensa, no solo en defensa de la construcción de un desarrollo territorial sostenible, sustentable, que tenga que ver con valores, que tenga que ver con muchos otros elementos. Creo que sobre las bases sobre las cuales se asienta ese tipo de articulación, estas formas de encontrar representación social más allá de lo institucional o lo político, podrían ser un buen inicio, lo que les decía, el articular, el construir comunidad informada, construir cultura ambiental. Creo que se necesitan muchos procesos. O sea, sé que a veces somos muy reactivos por la urgencia y la necesidad, ¿no? Eso sí, o sea, lo hacemos. Pero también son procesos de articulación de largo aliento donde todos aquellos que formamos parte, que al final de cuentas es toda la sociedad en su conjunto, puedan encontrar seguridad, un espacio donde sus ideas puedan ser retomadas, donde se puede iniciar el debate, donde se puede iniciar el diálogo y se pueda construir para cambiar el paradigma en el cual estamos ahora.
A ver, por qué les digo esto? Y sé que pueden decir entonces, ¿a qué estás pensando? No estás dando una solución. Es porque el problema es sistémico y las soluciones también tienen que ser sistémicas, ¿no? O sea, si es complejo, hay que entender desde la complejidad, hay que responder desde la complejidad, no atacando un elemento en concreto, por ejemplo, la perforación de pozos, voy a solucionar el problema climático. Es decir, cuáles ha sido la evolución de esa problemática, por qué no tenemos los reservorios como deberíamos tener, qué ha pasado con las dinámicas humanas y de presión sobre los recursos para no tener el acceso, qué ha pasado con la extensión de las ciudades, qué ha pasado con todo eso, ¿no? Y cuál es nuestra responsabilidad dentro de ello. Y asumiendo esa responsabilidad, empezar a construir respuestas conjuntas. Después, movilización social siempre es necesaria, ya saben, ¿no? O sea, todo es como cuando Vander me habla de la agroecología, siempre me acuerdo de los tres pilares estos, ¿no? O sea, tiene que ser praxis, tiene que ser movimiento social y tiene que ser ciencia. Y tiene que ser la articulación de los tres elementos. Tenemos que producir conocimiento que nos permita ver más allá de lo inmediato, de la urgencia. Tenemos que generar relaciones y redes que nos permitan resolver de manera más sistémica todos los desafíos actuales y tiene que ser práctica tanto en el cotidiano, pero también en práctica sostenible social, que permita también cambiar el paradigma y las formas, cómo hacemos las cosas, porque si solucionamos algo en concreto, un problema, o sea, muy preciso y después volvemos a las mismas dinámicas, pues no va a servir de nada, porque no es sistémico, no va a colaborar a esa resolución, a ese nivel al que por lo menos yo estoy pensando las soluciones, ¿no? Así que creo que eso podría responder a eso primero, generar todos los procesos de información, de construcción de cultura ambiental y a partir de esa reflexión empezar a construir soluciones conjuntas. Bien. La pregunta que yo quisiera hacer es algo mucho más concreto, eh, sin dejar de lado toda la complejidad y todo lo que acaban de decir, que es mucho más integral todo, ¿no? Son varios hilos. Pero hay una cosa que digo, es como si pudiesen dar alguna orientación para ver si podemos o no esperar, tener esperanza aquí en Bolivia en esta línea. Comparativamente hablando, bueno, está lo del río Atrito en Colombia, lo del río Vilcabamba en el Ecuador, lo de los humedales en el Paraná actualmente, que todavía no está resuelto, está lo del río ahí en Nueva Zelanda, declarado la cultura maori, lo del río Ganges, bueno, son señales de avance en todo esto, en la parte más legislativa. Obviamente no es la panacea, hay un comentario ahí, está en el chat, ¿no es verdad? Y creo que tiene razón, hay una cierta ingenuidad en todo eso. En Bolivia está lo de la ley de la madre tierra, 2010, 2012 la ley marco, 71, la 300, la del 92, la 1333. Bueno, todo eso, pero parece ser que en Bolivia no hemos tenido ningún caso, que yo conozca al menos, ni uno solo, de un proceso legal contra un contaminante, una empresa contaminante de un río, de una cuenca, nada, cero, cero. Es decir, va a venir el Tribunal Agroambiental el viernes y hay una cosa, pero si ustedes podrían decir, bueno, mira, en Bolivia poco podemos esperar, o sí que hay alguna luz de esperanza, ¿no? Las cosas, Ailín decía, la esperanza desde abajo, desde los pobres, y la naturaleza, la madre tierra está entre los pobres ahora, entre los ofendidos, ¿no? Los degradados. ¿Ven alguna posibilidad real en Bolivia? Esa es mi pregunta, así simple, con desde ese punto de vista, o no. Bueno, por la alusión al comentario en derecho, sí, yo creo que, bueno, siempre hay que tener esperanza, o sea,
Sé que son momentos difíciles a nivel mundial, a nivel también nacional, pero pienso que hay ciertas señales que apuntan a estos cambios, ¿no? Tú has dado muchos ejemplos a nivel internacional, a nivel nacional, hay ciertos avances en cuanto a legislación. El problema, gran problema es cómo hacer cumplir estas decisiones que emanan, digamos, de una autoridad, en este caso de la justicia, que puede interpretar de cierta forma una ley beneficiando, digamos, ¿no es cierto?, a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Cómo aplicamos, digamos, ¿no es cierto?, esta decisión en un sistema burocrático, pues lento, ¿no? Muchas veces incompetente también. Y ahí está un poco el desafío que quizás muchas veces como juristas, como abogados, como activistas, nos sentimos frustrados en este sentido, ¿no? Pero yo creo que, ¿no? Las victorias que uno puede tener en el ámbito judicial, estas pequeñas decisiones que se puedan tomar, interpretando, digamos, ¿no? Dando, por ejemplo, derechos a la naturaleza, son un foro para que activistas, ambientalistas, la ciudadanía preocupada por esto, pueda, digamos, articularse y pueda como fomentar y pedir cambios más trascendentales, empujar el cambio, digamos, hacia un ámbito más político, más social. Entonces, solamente mirando el cambio en la ley creo que no es suficiente, sino tiene que haber, digamos, también un apoyo, una estrategia más amplia, más integral para poder empujar esto más allá, ¿no? Eso es un poco también lo que la literatura en general, cuando hablamos de litigio estratégico, que lo has mencionado, nos dice, ¿no? Muchas veces pensamos en litigio estratégico que ya tiene muchos años en otros países. En Bolivia recién estamos empezando a hablar de un litigio estratégico, utilizar el derecho para cambiar la realidad social a través, por ejemplo, de utilizar un caso emblemático que pueda representar un cambio para otros casos similares, que pueden ser muchos. Justamente dice esto, la victoria judicial no es suficiente, sino tiene que haber también una movilización social en torno a esto, ¿no? Y creo que en Bolivia somos bastante resilientes, adaptativos en este aspecto, ¿no? Es decir, nos movilizamos, nos podemos organizar por causas también que nos afectan y que podemos empujar, ¿no? Entonces, a nivel de ejemplos, quizás para generar este sentido de esperanza, yo creo que ha habido muchas comunidades en Bolivia que han impulsado demandas judiciales, han tenido reconocimiento, protección por parte del Estado, pero que no son visibilizadas. Obviamente hay también casos muy tristes, por ejemplo, que siguen resistiendo, siguen luchando, digamos, contra el sistema de justicia, por los derechos, etcétera. Pero ha habido otros casos que han sido, digamos, exitosos en cierto sentido, pero como digo, hace falta un poco también el apoyo más social para poder generar estos cambios. Eso es un poco lo que puedo decir. Sí, yo creo en la esperanza y la fe. Tal vez es un poco joven la que dice que somos ingenuos, pero la constituyente no se hizo en esa gestión de gobierno. O sea, la constituyente y las leyes posteriores que vienen de ese proceso que nosotros como bolivianos hemos pensado en un país diferente. Entonces, que ahora no se haya aplicación, está bien, pero yo, como dije antes, creo que la mayoría de las personas son buenas. Y es muy simplista decir que es solo una pantalla. Esas leyes fueron fruto de un proceso constituyente, donde nosotros hemos votado por nuestros representantes que construyeron nuestro nuevo pacto como bolivianos y pensamos qué país queríamos tener. Y creo que la mayoría de nosotros se incluyó en ese proceso, que pensábamos que podíamos cambiar y que pensábamos que podríamos tener un nuevo paradigma más sinergético, no mecánico racional. Entonces, el status quo de ahora, sí, es muy poco probable, pero tenemos elecciones este año. Podemos cambiar, hay gente muy buena y yo creo que, y las leyes están escritas, ya son leyes, a menos que hagamos otra constituyente, hagamos
otra para sacar y cambiar, están ahí. Y las leyes son leyes, o sea, no, que no las acatamos, que es otro tema. Y eso no solo viene en las leyes de naturaleza, sino que en general. Hay una anécdota que siempre dice que la única ley que nosotros en Bolivia no contravencionamos es la ley de la gravedad. Porque todas las otras están sujetas a tener una interpretación que a mí me sirve o no. Pero también tiene que ver mucho con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Que la ley sirve para uno. Y esos últimos años, infelizmente, la ley sirve para unos y no sirve para los otros. Y desde el principio universal del derecho debería ser para todos. Entonces, lo siento mucho, pero voy a seguir teniendo fe y esperanza porque ese país es maravilloso, la gente es maravillosa. Ven, ustedes que se dan el trabajo de venir aquí, ustedes desde allá. Entonces, es nuestro trabajo. O sea, sí es muy fácil decir que no, o sea, no van a hacer. Sí, no van a hacer, pero nosotros debemos cambiar eso. Ya. Ahora, última pregunta aquí de Sí. Fernando. La situación actual del país es fácil desanimarse, ¿no? Por todo esto de la escasez de divisas, la escasez de combustible. Pero insistiendo un poco con esto de la esperanza, ¿alguno de ustedes ve esta situación de incertidumbre como una oportunidad para cambiar esta mentalidad socioambiental que tenemos los bolivianos? ¿Y cuál sería la intuición que tienen para aprovechar este momento? Si es que significa realmente una oportunidad. Quizás lo que podemos hacer es la última ronda también, y así vamos terminando porque ya veo que estamos sobre hora. Ok, yo voy a ser breve en eso. Sí, algo que Zabaleta Mercado decía es que la crisis devela, no quita el velo. Y no solo quita el velo para mostrar la realidad y la profundidad de la crisis, sino también quita el velo para ver qué opciones se pueden construir a partir de la identificación de lo que está pasando. Lo bueno de quitar el velo es ver sin tapujos esa realidad, ¿no? Así que yo creo que sí, creo que también la intención de todos nosotros, de los que estamos acá también adelante, es generar no solo la reflexión, no solamente de sus procesos, sino empezar a construir a partir de este reconocimiento, a partir de las investigaciones que realizamos, eh, construir nuevas respuestas, empezar a aportar en ese diálogo constructivo, ¿no? Creo que ese es el enfoque que se tiene que dar, o sea, cultivando la esperanza, ¿no? A partir de los valores y los principios también que nos guían en la ética dentro de la investigación, es el hecho de que sí, este es el momento de crisis, pero la crisis no solo te permite ver los problemas, sino también te permite darte cuenta de las posibilidades de cambio que hay, hasta dónde son los alcances que se tienen, cuáles son las necesidades que tenemos sí, que sobrellevar o que completar para poder salir de este espacio, ¿no? O sea, hacia otro lado. Es como cuando llegas al fondo solo tienes un camino. Bueno, así brevemente, existen oportunidades dentro de todas las crisis. El otro día, hablando con un amigo, un colega, le decía, pucha, qué grave el tema de la gasolina y demás, pero me decía, pero bueno, es una oportunidad para más bien, ¿no? Bajar la contaminación, menos autos y demás, ¿no? Bueno, es una mirada. El famoso decrecimiento, ¿no? De que muchos hablan, ¿no? Que, pues, va a llegar un punto en que no vamos a poder seguir creciendo, justamente Wanderer lo señaló. Hay muchos estudios que demuestran que ya el pico del petróleo, en algún punto se va a acabar el petróleo y no va a haber mayor combustible. Pues bueno, yo creo que estamos preparados, ¿no? En Bolivia como para enfrentar situaciones de colapso, digamos, civilizatorio. Creo que pues, obviamente sin, sin reconocer que también puede producir mucho enfado, mucho dolor también, pero bueno, creo que hay una oportunidad también para
para generar alternativas, ¿no? Es decir, bueno, pues disminuyamos el uso del vehículo y utilicemos más transporte público, ¿no? Entonces creo que hay oportunidades también interesantes que puede producir una crisis, ¿no? Salvando ciertas situaciones que obviamente pues pueden ser críticas, ¿no? Y en eso también pues fortalecer los lazos sociales, ¿no? Mi grupo de UTV, saben si hay gasolina en tal surtidor, aquí, allá, produces, digamos, un intercambio, ¿no? Una cierta relación, vínculos con vecinos, que bueno, un poco nos vamos guiando sobre, ¿no?, estas cosas. Entonces creo que también ahí, a nivel de organización, del vínculo, del tejido social, también creo que hay cierta oportunidad de fortalecer esos procesos. Quizás esta crisis no es, sí, oportunidad para mirar otras formas de energía, ¿no? Pero ciertamente también puede ser algo que nos impulsa o puede impulsarnos a cambiar, ¿no?, del paradigma tecnocrático para el paradigma ecológico. Sí, además creo que nosotros somos especialistas en crisis. Tal vez nosotros que somos un poquito mayores, en la UDP pensábamos que no íbamos a salir jamás. Entonces fue una crisis realmente fuerte y tal vez un poco comparativa aquí. La dictadura militar hemos pensado que no íbamos a salir, no íbamos a pasar. Entonces, para los estándares tal vez globales, nosotros somos un país que vive en estado de crisis. Y como bien dicen nuestros colegas, entonces ahí es el buen momento de repensar. Oye, entonces ya, tu problema individual es porque tú tienes un auto para cargar, pero puedo hablar con mis vecinos o podemos buscar otras alternativas más creativas, menos consumistas de estar ahí. Entonces, vuelvo a decir, y siento mucho por ser tan optimista, pero la vida es muy corta, tenemos un país hermoso y hemos estado siempre casi en crisis, más o menos un poco para un estándar europeo. El 80% de la población boliviana vive en crisis, porque no tiene un sueldo fijo, no tiene jubilación, no tiene vacaciones. Eso para un europeo es impensable. Pues y nosotros, y lo que tenemos nosotros es esos mecanismos históricos de arreglarnos. Acuérdense cómo fue en el COVID, que no podíamos salir. Había unas redes que sabías dónde conseguir una ayuda. Más bien yo creo que ese es el momento de recuperar la solidaridad unos con otros y no decir, no, voy a vender mis lugares en la fila o algo así. No sé, es un ejemplo tal vez un poco bruto, pero yo creo que sí vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones. Creo que sí, la idea de estas mesas redondas es justamente juntarnos, discutir, pero también no es que se quede aquí, ¿no? La idea es continuar el debate, continuar las investigaciones. Creo que es importantísimo que empecemos a trabajar de manera vaya, más interdisciplinaria. Hoy día realmente ha sido un gusto porque tenemos aquí a los 3 centros de la Universidad Católica San Pablo sede Cochabamba, junto con nosotros aquí en la Facultad de Teología, y creo que tenemos que seguir trabajando y dialogando lo que han resaltado, ¿no? Porque la complejidad de la crisis con la que estamos viviendo merece mucha reflexión. Y yo creo que para alcanzar esa transformación profunda, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos una transformación profunda. Tenemos que empezar debatiendo y tenemos que empezar actuando y haciendo investigaciones que realmente puedan generar un cambio, ¿no? Y realmente ser esa universidad en salida que nos hemos propuesto. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y a todas las personas por internet que se han conectado, y hasta la próxima.